Vamos al Palacio de la Moneda porque justamente el gobierno ha señalado que ha logrado dejar algunos legados a 2 semanas de la cuenta pública presidencial. Y hoy, de hecho, la ministra vocera, Camila Vallejo, destacó la aprobación del royalty minero, la ley que reduce la jornada laboral a 40 horas y el copago cero en la salud pública. Eso, dicen, forma parte de los legados. Mientras en la oposición consideraron precipitada esta apreciación, en el oficialismo hay quienes son críticos con la forma en que se comunican los hitos para la administración del presidente Boric. Daniela Ruiz Tagle, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ya 2 semanas exactamente quedan para la segunda cuenta pública que va a rendir el presidente de la República, Gabriel Boric, ante el Congreso Pleno y ante, por supuesto, la ciudadanía. En esta, el mandatario va a tener que relatar cuáles han sido los hitos de este periodo ya presidencial, ¿no es cierto?, de su administración. El día de hoy, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, habló respecto a un legado y lo hizo en conversación con Radio Infinita. Dice: yo creo que sí, este gobierno ha estado logrando dejar algunos legados ya en este poco más de un año de gobierno, sin lugar a dudas, las 40 horas, el copago cero en la salud pública, un avance histórico para nuestro país, dice ella, y también destaca lo que tiene que ver con el royalty minero que fue despachado el día de ayer por parte del Congreso Nacional. Hablar de legado cuando todavía no se cumplen ni siquiera 2 años de administración es observado como precipitado por parte de sectores de la oposición. Por ejemplo, conversamos con el jefe de la bancada de la UDI, Guillermo Ramírez, y también con el jefe de la bancada de diputados de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum. ¿Qué fue lo que señalaron? Los escuchamos a continuación. Muchos expertos y analistas dijeron que el gobierno había terminado. Ahora parece que la ministra Vallejo se une a ese coro, hablando, cuando recién el gobierno lleva 1 año y medio, del legado del gobierno. Yo creo que es inoportuno. El gobierno hasta el momento ha fracasado rotundamente en sus expectativas y por eso bajan en su adhesión permanentemente. El presidente tiene muy poca credibilidad. Claro, discrepan en relación a estos logros que ha tenido el Ejecutivo. Dicen ya, o sea, han tenido logros en el Congreso Nacional, pero hay muchos temas que todavía el Ejecutivo está al debe. Recordemos que hace algunos días, hace algunas semanas, se realizó estas elecciones en donde se escogieron a los constituyentes que van a redactar una segunda propuesta de texto constitucional para que sea aprobado o rechazado por la ciudadanía. No le fue bien al oficialismo, a las filas de gobierno, y se señalaba que acá es importante que el Ejecutivo pueda mejorar o definir un mecanismo de trabajo para retomar finalmente la conducción del gobierno, encontrar un rumbo para gobernar, decían algunos analistas políticos. Bueno, este rumbo ha sido cuestionado incluso por sectores del propio oficialismo. En el socialismo democrático han indicado, por ejemplo, que acá hay serios problemas para comunicar los hitos del Ejecutivo y que por eso no les está yendo bien, por ejemplo, en las encuestas. Han cuestionado algunos directamente a la Secretaría de Comunicaciones, mejor conocida como la SECOM. Escuchemos al senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, y también al diputado independiente PPD, Jaime Araya. Reevaluar, reconsiderar, reestructurar equipos para que la potencia del mensaje en tiempos adversos se note. Hay cosas, pero están subcomunicadas y subutilizadas por déficits comunicacionales al interior de Palacio. El gobierno ha hecho mucho, yo creo que tiene una habilidad objetiva en comunicar lo que está haciendo, y eso yo espero que el presidente lo empiece a corregir a partir del 1 de junio. A partir del 1 de junio, dicen algunos, luego de la cuenta pública presidencial, pero lo cierto es que este análisis que se ha realizado en contra de la forma en que se comunica, el relato que se quiere comunicar por parte del Ejecutivo ha sido cuestionado. Pero hay quienes no hacen una autocrítica y dicen: es muy difícil competir con los medios tradicionales. Escuchemos lo que dijo la diputada del Partido Comunista, Carmen Hertz. Comunicacionalmente ha sido sin duda deficitario el punto, porque entre otras cosas no es fácil competir con medios hegemónicos cuya línea editorial claramente es contraria al gobierno.
Claro, algunos no asumen las finalmente debilidades que tiene la estrategia del Ejecutivo. Lo cierto es que al menos en el gobierno o en el comité político este tema ha sido tocado. El día de hoy fue consultada al respecto la única representante del Frente Amplio en el comité político, que es la ministra de la Mujer, Antonia Orellana. Ella dice, siempre se pueden hacer las cosas mejor. Todo siempre es mejorable, pero creo que estamos en un muy buen pie porque medidas como el copago cero, como el aumento de la productividad de los pabellones, son cuestiones que, independiente de la mediación, le llegan directo al bienestar. No hay ninguna mejor forma de decir qué hacer. Así que esperamos que la mejor forma de comunicar sea el impacto directo. Bueno, entonces el Ejecutivo, dicen en el oficialismo, ha tenido logros, ha tenido hitos, no se saben comunicar y es por ello entonces que no se llega a la ciudadanía, mientras que por otro lado se dice es precipitado hablar de legado porque todavía ni siquiera han cumplido 2 años de administración. Lo cierto es que vamos a ver cuál va a ser el tenor en 2 semanas más cuando se realice la cuenta pública presidencial, la segunda cuenta pública del presidente Gabriel Boric, si es que se va a hacer una especie de autocrítica en relación, por ejemplo, a la forma en que se enfrentaron las derrotas electorales, estamos hablando del plebiscito, de las elecciones pasadas, etcétera, o bien se va a hablar hacia el futuro. Estamos atentos a la estrategia del Ejecutivo también en materia comunicacional. Néstor Nivaldo. Sí, hay que señalar que siempre las autoridades, todas las autoridades, se quejan porque dicen que no saben o que hay dificultades o hierros en mostrar lo bien que lo hacen. Todas las autoridades consideran que lo están haciendo siempre muy, muy bien y que el problema es de comunicación, para decir, de forma y no de contenido. Y es súper fácil, muy fácil discrepar de aquello, digamos. O sea, aquí se cruzan también a veces los egos y esas cosas, ¿no es cierto? Eso es lo primero. Y lo otro, hay que decir que, bueno, afortunadamente en Chile hay una variedad de medios significativos como para siempre, si uno quiere encontrar la información adecuada o las voces o los sesgos o el pluralismo, digamos, que existe. Pero esta reiteración de la autoridad, de todo signo y de todo ámbito, de decir que no se le reconoce sus méritos porque hay problemas de información o de cómo transmiten los mensajes, es demasiado recurrente y a veces solo sirve para disfrazar ineficacia en materia, por ejemplo, ejecutiva, de gestión. Bueno, acá hay algunos sectores, incluso oficialistas, estamos hablando de incluso el Frente Amplio, que apuntan directamente a la Secretaría de Comunicaciones, dicen que aquí hay falencias para comunicar y sabemos pero, que el cargo... Sí. ¿Tienen falencia o no? Porque finalmente uno siempre cuando tú estás en el Palacio de la Moneda, yo siento... no estoy en el Palacio de la Moneda, siento que hay un descontento incluso de los equipos de comunicaciones de lo que hace o cómo se transmite, y esto te dice mucho y probablemente nadie lo quiere decir, lo decimos nosotros. Hay un malestar con la agenda y cómo se relaciona la presidencia de la República con el resto del gobierno. Digamos las cosas como son. También hay algo de eso, ¿no? Porque finalmente, ¿qué se le puede pedir? Los parlamentarios están cuestionando, hoy día aparece de hecho el senador Ricardo Lagos Weber, aparece como diciendo no puede el gobierno descansar en 3 o 4 ministros. Claro, pero resulta de que ¿qué puede hacer el resto del gobierno si no tiene un relato claro que baje desde la estructura para poder hacer comunicación? O sea, claro, magos no son, y no estoy defendiendo al resto de los ministerios, pero aquí la presidencia de la República tiene que mirarse hacia adentro, probablemente cerrar la puerta un rato y observar, porque una semana el presidente no quiere hablar, otra sí. O sea, ¿de qué estrategia estamos hablando? Es el problema, que no hay una estrategia. O al menos eso es lo que identifican sectores que están cercanos al gobierno, que no hay un relato comunicacional y que acá se está más o menos improvisando, por así decirlo, en materia comunicacional. Tampoco, digamos, hay una relación perfecta entre Presidencia y SECOM, la Secretaría de Comunicaciones. Tampoco hay una coordinación que se pueda observar, ¿no es cierto? Lo que pasa es que yo creo que ahí hay un problema, y no voy a justificar al gobierno,
pero hay un problema que todas las administraciones, incluso en algunas épocas de Sebastián Piñera, que Sebastián Piñera finalmente concentraba siempre el poder, entonces la SECOM quedaba bajo ese poder, pero en general, y basta ver lo que pasó con Paula Walker el año 2014, con los poderosos de siempre, que la responsabilizaron a ellos, hubo tensión entre la presidencia, el segundo piso, en fin, siempre la SECOM probablemente como lugar no es el correcto. Entonces, como no está bajo el paraguas, sino que está de la Secretaría General de Gobierno, algo hay de eso que entorpece, pero yo no sé si es solo comunicación. Eso yo encuentro que es como... ¿Échale la culpa a las comunicaciones? Está bien, lo que se dice o cómo se dice puede ser, pero yo creo que aquí hay un tema más de fondo. Insisto en eso. Yo creo que eso también lo saben en el gobierno y por eso sigue el director de comunicaciones en el cargo.